A ver, bueno, señores estudiantes, ¿qué tema vamos a ver según el video? Las células. Tejidos animales. Los tejidos, ¿no es cierto? Eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Esperan. Pero bueno, antes de esto, a ver, señor Ibujés, ¿qué era la célula? Es una unidad funcional de todo ser vivo. Exactamente, es la unidad morfológica, funcional, estructural, que de todo ser vivo, ¿no es cierto? A partir de la célula, básicamente, nace la vida, ¿sí? Muy bien. La reunión de células que formaban. Tejidos. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? El cuerpo humano y todos los cuerpos, tanto de animales y vegetales, tienen que tener una organización, ¿no es cierto? Y esta organización se reduce, ¿no es cierto?, a la célula. Y ahí forman los diferentes tipos de tejidos. Las células, como ustedes saben, hay dos tipos, procariota, eucariota, o célula animal o célula vegetal. Bien, las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos forman los diferentes sistemas o aparatos. Pero la unidad básica es la célula. ¿Qué es un tejido? A ver, señorita Pulido, por favor, deme leyendo. Ya. Un tejido, definición en biología, se llama tejidos a materiales constituidos por un conjunto organizado de células, iguales o de unos pocos tipos diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos. Bueno, la ciencia que estudia básicamente a los tejidos es la histología, ¿sí? Que es rama de la anatomía. Y la anatomía es a su vez rama de la biología. Y la biología es rama de las ciencias naturales. Ustedes pueden darse cuenta cómo se va distribuyendo, ¿no es cierto? Ciencias naturales, biología, anatomía y la histología, que viene a ser básicamente el estudio de los tejidos. Como dice aquí, ¿no es cierto? Es un conjunto organizado de células. Entonces, siempre vamos a partir que los diferentes tejidos van formándose por la unión o agrupación de células, ¿no? Y ahí va a formar los diferentes tipos de tejidos. Tejido epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. El tejido epitelial también es conocido como tejido de revestimiento, ¿sí? Porque se encuentra básicamente en la piel, ¿no es cierto?, que está cubriendo nuestro organismo. El tejido conjuntivo, bien, tenemos otro tipo en cual las fibras son diferentes. Tenemos el elástico, el laxo, el fibroso, el reticular, y de ahí forman los diferentes tipos de tejidos. El muscular tenemos el liso, el estriado y el cardíaco, ¿sí? Y a nivel de las neuronas, como ya vimos, tenemos las glías, ¿no es cierto?, que forman los diferentes tipos de neuronas. Aquí otra clasificación. Tenemos el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y el tejido nervioso. En esta imagen podemos ver dónde básicamente se encuentran los diferentes tipos de tejidos, ¿no es cierto? Vean, tenemos el tejido conectivo. Básicamente es el que forma la piel. Tejido conectivo denso está formando las fibras musculares. El tejido adiposo, como su nombre lo indica, está formando la grasa, el tejido sanguíneo, la sangre, el tejido óseo, ¿sí?, que está formando los huesos, y el tejido cartilaginoso. Como ustedes pueden ver, se van formando diferentes tipos de tejidos, pero los principales son estos, ¿no? El conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Son los principales tipos de tejido. Después tenemos los otros tejidos como el adiposo, el sanguíneo, el óseo y el cartilaginoso. A ver, señor Fernando Mejía, déme leyendo por favor esta diapositiva.
Tejido epitelial o epitelio está constituido por células dispuestas en láminas continuas, en una o varias capas. Los tejidos epiteliales forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertos por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? El tejido epitelial, de ahí se derivan algunos tejidos, tejido sanguíneo, adiposo, muscular, ¿sí? Tejido óseo y tejido nervioso. A ver, señorita Naranjo, por favor, deme leyendo. Tejidos epiteliales cubriendo cuerpos y raíces de su cavidad. El tejido epitelial constituye la capa externa de la piel, revistiendo el tubo digestivo, las vías respiratorias y las cavidades excretorias y reproductivas. Siga nomás. Consiste en células firmemente ajustadas entre sí que forman una capa continua o lámina de células. La epidermis cubre y protege el cuerpo contra daños mecánicos, químicos, bacteriales y pérdidas de fluidos. Bueno, como les decía, el tejido epitelial básicamente es un tejido de revestimiento, ¿no? Que se encuentra no solamente en la piel, sino en las mucosas, ¿sí? Las mucosas también nos ayudan a proteger, como es la mucosa oral, ¿sí? La mucosa digestiva, tenemos también en las mujercitas más claro, tienen la mucosa vaginal, ¿sí? Este tipo de mucosa está formada por tejido epitelial. Como vuelvo y repito, tiene la función de protegernos. También las vías respiratorias, el tubo digestivo. Vean, son simplemente donde podemos localizar este tipo de tejido, ¿sí? ¿Cómo se encuentran las células? Están formadas o se asemejan. ¿Se han visto cómo ponen las tejas? ¿Sí saben qué es una teja? Sí, Lisa. Ya, ¿no es cierto? ¿Se han visto cómo se dispone la teja en un tejado? ¿Sí? Más o menos así se disponen las células del tejido epitelial, ¿no es cierto? Las tejas, ¿para qué sirven las tejas en una casa? A ver, Para cubrir la casa de agua. pero básicamente, ¿para qué? Ya me dijeron cubrir, pero a una palabra, en una sola palabra. Para el techo. No, una sola palabra, pero no es, pues claro que es techo, pues, pero ¿para qué específicamente? Para proteger. Exactamente, para proteger, ¿no es cierto? Protege de la lluvia, protege de los rayos solares, protege del frío, del viento. Lo mismo hace el tejido epitelial, ¿sí? Nos protege a nosotros, ¿sí? Si no hubiera este tejido epitelial, simplemente nosotros tendríamos muchas lesiones, ¿no? Según la forma, sí, el tejido epitelial se clasifica en de revestimiento glandular, sensorial, respiratorio e intestinal. ¿Sí? Según la función, perdón, según la forma, plano, cúbico y prismático. Ustedes pueden ver a dónde va cada uno de estos elementos. ¿Sí? Dice tejido epitelial de revestimiento pavimentoso. ¿Dónde lo encontramos? En la piel. Tejido glandular, en las glándulas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema glandular. Sensorial, básicamente a las células nerviosas. Respiratorio, ¿a dónde iría? ¿Dónde encontraríamos este tipo de tejido? Si digo respiratorio. Señorita Llanes. ¿Quién contestó? No la escuché muy bien. En los pulmones. Exactamente, hacia los pulmones. Intestinal, ¿a dónde iría? Los intestinos. A los intestinos, ¿sí? El tejido conjuntivo, en cambio, es aquel que forma otros tipos de tejidos, ¿sí? Tenemos el tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso y tejido óseo.
Entonces aquí tenemos que diferenciar tejido epitelial, revestimiento, ¿sí? Piel, eh, diferentes órganos, ¿no es cierto? Está formado por tejido epitelial. En cambio, el tejido conectivo, ¿sí? Como dice aquí, se caracteriza por poseer diversos tipos de células y fibras en una matriz extracelular. Función principal de sostén, a través de ellos se efectúa el intercambio de sustancias, actúa como tejido de relleno, son intercomunicadores de órganos y depósito de sustancias. ¿Cuáles son estos órganos prácticamente? ¿O cuáles otros tejidos forman? Por favor, aquí tener mucha atención. ¿Sí? Vuelvo y repito, tejido epitelial, revestimiento, para que no se olviden, ¿no? Tejido conectivo forma otros tejidos. Uno de estos son el tejido sanguíneo. ¿Sí? El tejido sanguíneo, ustedes saben, está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma sanguíneo. A los glóbulos rojos se los llama también eritrocitos. ¿Sí? A los glóbulos blancos se les llama leucocitos. ¿Sí? Y a las plaquetas se les llama también trombocitos. ¿Sí? Entonces, el tejido sanguíneo está formado por estos 4 elementos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, plaquetas y plasma sanguíneo. También se le denomina a estos elementos figurados de la sangre. ¿Sí? Si yo les hago, a ver, ¿cuáles son los elementos figurados de la sangre? ¿Qué me tienen que contestar? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta y plasma sanguíneo, ¿no? Tomarán muy en cuenta eso. Luego tenemos el tejido óseo, ¿sí? Básicamente el tejido óseo es el que constituye todo el esqueleto articulado, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Forma el tejido óseo. El tejido conectivo adiposo básicamente forma lo que son la grasa que nosotros poseemos, ¿sí? Es tejido adiposo o tejido graso. Y el tejido linfático, el sistema linfático está formado por un sistema que también nos ayuda a nuestra defensa, ¿no? Y el tejido muscular está formado por diferentes fibras, ¿no es cierto?, que están formando todos los músculos, ¿sí? Tenemos fibras cardíacas, fibras esqueléticas y fibras lisas. La musculatura cardíaca, ¿dónde lo encontraremos? En el corazón. En el corazón. Dentro de estos músculos tenemos músculos de naturaleza voluntaria y músculos de naturaleza involuntaria, ¿sí? ¿El corazón cuál será? ¿Será voluntario o involuntario? Voluntario. Es voluntario, ¿no es cierto? El corazón no necesita pedirnos a nosotros permiso, para poder movernos, ¿cierto? Específicamente el miocardio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, a ver, si no tienen ustedes, yo sí tengo preguntas. A ver, señorita Armas, ¿qué tejidos forma el tejido epitelial? De revestimiento. Ya, muy bien, de revestimiento, ¿no es cierto? Se encuentra básicamente, ¿no es cierto? Es un tejido de protección. A ver, señorita Pulido Camila, dígame un tejido que forme el tejido conectivo. Sanguíneo. Ya, el sanguíneo. A ver, señorita Novoa, otro tejido. El tejido óseo. Ya, muy bien. A ver, señor Sevilla,
Indíqueme otro tejido. Señorita Franco. Bueno, señores, por esta vez les dejé que estén con las cámaras apagadas. La siguiente clase van a salir de una. Según entiendo, no están en clase, simplemente está encendida la sesión. Bueno, entonces les decía, básicamente, ¿no es cierto? El tejido epitelial es un tejido de revestimiento. Métanse en eso en su cabecita. ¿Sí? Tejido de revestimiento. ¿Qué reviste? Piel, ¿no es cierto? Y las mucosas. ¿Dónde tenemos mucosas? En la boca, ¿no es cierto? En la pared intestinal, también lo tenemos en el estómago, en la tráquea, y en las mujercitas lo tienen en el conducto vaginal. ¿Sí? Ahí no se van a olvidar. Tejido epitelial, revestimiento. ¿Ya? Tejido conectivo, ese forma otros tejidos. ¿Sí? Sanguíneo, adiposo, óseo, cartilaginoso. ¿Sí? Sanguíneo tiene 4 elementos básicos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma sanguíneo. ¿Sí? Glóbulos blancos se les llama también, ¿cómo se les llamaba? O linfocitos. Glóbulos rojos o eritrocitos. Las plaquetas o trombocitos. ¿Ya? El tejido óseo, ¿no es cierto?, forma los huesos. ¿Sí? Todos los huesos. Desde el cráneo, ¿no es cierto?, hasta los huesos que forman el pie. El tejido adiposo, la grasa. El tejido cartilaginoso, ya le está diciendo, los cartílagos. El tejido muscular, ¿no es cierto? En cambio, el tejido muscular también es un tejido especializado, ¿sí? Tiene diferentes tipos de fibras y tejido muscular tiene 2 funciones, voluntarias e involuntarias. Una de las funciones involuntarias es la del tejido cardíaco, ¿no es cierto? Porque el corazón tiene que latir sin pedirnos a nosotros permiso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? ¿Les quedó claro este tema? ¿Sí? Bueno, espero que en el examen no se me jalen. Por favor, hacerles una aclaratoria y esto va a quedar grabado, ¿no? Vuelvo y repito, las actividades que se generan en la plataforma de Educay, ahí solamente es en la plataforma. Lo que es libro y las actividades que encontramos ahí, ¿cuáles son? Evaluaciones formativas, las actividades investigativas, el resaltado de las palabras que tienen que estar ahí, ¿sí? Con resaltador en el texto, y también la evaluación final que tiene cada unidad, eso tiene que subir al portafolio. Verá que eso está grabado y les he estado diciendo clase a clase. En otras palabras, libro, portafolio. Actividades como son los organizadores gráficos, el vocabulario, ¿sí? Eso va a tarea de clases. Verán que le estoy repitiendo nuevamente, ¿sí? En este siguiente parcial, si usted no me presenta de esa manera, le voy a poner la nota mínima, ¿sí? Verá que le estoy diciendo. En este parcial, algunas personas yo les ayudé, ¿sí? Pero ya el segundo parcial ya queda establecido, por favor, ¿no? Cada clase les estoy repitiendo lo mismo. Libro, portafolio, tareas de clases, lo que es tareas de clases. ¿Sí? Entonces, señores estudiantes, sin nada más que decir, por favor, que tengan un excelente resto de la tarde y en los siguientes días que sean positivos para ustedes. Nos veremos la próxima clase, que les vaya muy bien. Hasta luego.